Ahora sí, ¿no? Sí, doctor, ahora sí. Perfecto. ¿Lo ven en la presentación? Sí, doctor, sí se ve. Muy bien. ¿Cómo están, alumnos? Buenos días. Sé que han tenido una clase un poquito larga, así que vamos a continuar. Esta larga creo que es más larga que la anterior. Es una parte importante de la medicina de la ginecobstetricia, que es patología cervical, relacionado a las lesiones premalignas y a las lesiones malignas del cuello uterino. ¿Correcto? Entonces ustedes sabrán pues que el cuello uterino es una parte intermedia, es interna y externa a la vez. Se hace externo, se hace visible gracias a la aplicación de un instrumento que es el espéculo a través de la vagina y nosotros podemos visualizar el cervix, el cuello uterino, ¿correcto? Entonces, es la parte importante de, digamos, de facilidad de poder detectar problemas a este nivel de los órganos femeninos, ¿correcto? A pesar de ello, lamentablemente todavía sigue siendo el cáncer cervical una de las principales muertes en las mujeres. Acá tenemos un cuello uterino normal, en la cual estamos viendo, se ve de esa característica, es una superficie lisa, el epitelio externo, de acuerdo, es estratificado en la parte interna, es orificio cervical interno, no me permite ver. Usted no ve mis punteros, ¿no? Sí se ve su mouse, doctor. Ok, perfecto, gracias. Entonces, esta parte es el orificio cervical externo, ¿correcto? Que va a haber una diferencia entre la parte interna del epitelio con la parte externa del epitelio. Y es lo que estamos viendo acá, ¿correcto? Acá estamos viendo, esta es una gráfica en la cual vemos el epitelio cilíndrico, que es la parte interna del cuello uterino, el canal cervical, e inmediatamente empieza en la parte externa el epitelio escamoso, ¿correcto? Entonces, en esta unión entre el epitelio cilíndrico monoestratificado con el epitelio escamoso, se llama la unión escamoso columnar o cilíndrico. Esta zona es importante en esta patología del cáncer o patología cervical, es en esta unión. Y en esta gráfica que están viendo acá es una imagen citológica, de citología, en la cual podemos visualizar. Acá vemos las criptas del canal cervical, ¿no es cierto? El epitelio cilíndrico, ¿ok? Y empieza el epitelio estratificado. Y esta zona es la zona de unión escamo-columnar. Recuerden esta parte porque es una zona muy importante en esto de lo que estamos hablando el día de hoy. Acá vemos ya una imagen, ¿no es cierto? Colocando un espéculo y vemos esta zona. Vean ustedes lo mismo. Estamos visualizando el cuello uterino, que es la parte que estamos mostrando con el puntero, ¿correcto? Vemos esta parte rojita, la parte central, que es el epitelio columnar, ¿de acuerdo? Lo que está trazado con línea roja, ¿ok? Es justamente la lesión o la unión escamo-columnar, pero nueva. ¿Por qué lo digo nueva? Ahorita lo voy a explicar cuando ocurre luego de la menarquia, es decir, en la mujer en la edad reproductiva, comienza a exteriorizarse este epitelio cilíndrico y llega al extremo inclusive que está en la parte azul. Es el epitelio, ¿no es cierto? O la unión escamo-columnar inicial. Al estar el epitelio cilíndrico expuesto en la parte externa por el pH de la vagina y otros efectos ya de irritación, hace que este epitelio cilíndrico se vuelva metaplásico, es decir, pierda la capacidad de una sola capa y tiene muchas capas y puede visualizarse casi muy parecido a la visión simple con la parte más externa, es decir, el epitelio escamoso. ¿De acuerdo? Entonces, esto es, el azul es la unión escamo-cilíndrico inicial y la roja es la unión escamo-columnar nueva. Y acá sí está el epitelio cilíndrico. Y toda esta área entre el azul y el rojo
es lo que se llama la zona de transformación. También, segunda parte importante para entender esta patología cervical. Hemos dicho la unión, ¿no es cierto?, escamo columnar como primer lugar, y en segundo lugar, la zona de transformación, que es esta área entre el azul y el rojo. ¿Y por qué eso es importante? Porque esta área de transformación va a ser modificado, va a variar de acuerdo a la edad de la paciente. Vean ustedes, esto es un esquema nada más, pero quiero hacerle comprender lo que le he explicado en la diapositiva anterior. Por ejemplo, antes de la menarquia, ¿no es cierto?, se ve que el orificio cervical externo coincide con esta unión escamo-columnar, coincide. Está casi en el mismo límite ambos. Cuando la mujer entra ya en edad reproductiva, ¿no es cierto?, le expliqué que esta epitelio columnar interno se hace externa, se exterioriza, se hace un ectropio, y es por lo tanto que esta línea punteada, que es la unión escamo-columnar, se extiende hasta la área punteada que están viendo ustedes, ¿no es cierto? Cuando pasa la edad, ya la mujer tiene más de 30 años, alrededor de 30 años, o puede ser antes, obviamente, si hay factores de mayor irritación, como infecciones, etcétera, ¿no es cierto? Nuevamente, esta línea que han visto en la anterior comienza por esta metaplasia que le estaba mencionando a ver una nueva unión escamo-columnar. Y esta zona que está ahí medio plomito es la zona de transformación. Tanto la unión escamo-columnar como la zona de transformación es la zona donde es predilecto el cáncer cervical. Cuando ya llega cerca la menopausia la mujer, nuevamente ocurre que lo que como hemos hablado en la menarquia, tanto el orificio cervical externo como esta nueva, la nueva me refiero a unión escamo-columnar, coincide, pero sigue habiendo su zona de transformación. Y cuando la mujer ya está posmenopáusica, inclusive esta nueva unión escamo-columnar ya no se exterioriza, sino se interioriza, o sea, es interno. No se visualiza a simple vista con la colocación de un espéculo. Y es lo que vemos acá en esta columna. Al inicio vemos que esta unión se ve como un punto, y ese punto coincide con el orificio cervical externo, ¿correcto? Cuando ya está con el efecto estrogénico, está en la mujer en edad reproductiva, al exteriorizarse también se ve como un punto, pero en la parte externa, vean ustedes, en la parte externa, no está en la parte justamente del OCE, sino en la parte externa. Y ya cuando se forma la zona de transformación, vamos a ver, y está graficado acá como un segmento más oscurito, toda esta es la zona de transformación, que se visualiza, ¿ok? Cuando ya la mujer llega cerca de la menopausia, también se visualiza una transformación, pero la unión escamo-columnar, que es la zona importante donde se menciona que empieza el cáncer, está justamente en el OCE. Pero en la posmenopáusica se interioriza. De ahí la importancia, este concepto de acá, es importante que ustedes lo tengan presente para una buena toma cuando queremos hacer los tamizajes. Muy bien, si uno entiende esta parte de acá y hay un adecuado control de un estado de salud adecuado, un programa de salud en un país adecuado, no veríamos este tipo de casos, por ejemplo. Este es un caso de una paciente con una tremenda lesión exofítica, ¿no?, que es un cáncer cervical. Entonces, a este nivel se puede llegar y es la idea de entender para evitar este tipo de casos. Y por lo que ya le he mencionado, podemos nosotros decir que es nuestra responsabilidad. El cáncer cervical es altamente prevenible. En teoría, ninguna mujer debería morir por cáncer de cuello uterino, si hemos entendido lo que hasta ahora hemos mencionado. ¿Y por qué falla? Porque a pesar de lo que estamos mencionando, sigue siendo el primer y segundo cáncer más frecuente, pues es subdesarrollado y la cuarta causa de muerte a nivel mundial. Podemos agruparlo básicamente en tres factores fundamentalmente. Uno es la falta de la conciencia en la población. Todavía sigue existiendo el pudor. Por el hecho de pudor, muchas mujeres todavía no van a hacer sus chequeos médicos. Gracias a Dios, eso ya con el tiempo vemos que ya es mucho menos. Muchas mujeres ya van, inclusive ya desean embarazarse y quieren hacerse un control, que es lo adecuado, es tener conciencia en la salud, ¿no es cierto? Entonces, pero falta concientizar en la población, sobre todo en la población andina, ¿correcto? También
existe una baja cobertura en los programas de detección que vamos a entender y comprender más adelante, y obviamente hay un acceso limitado a los servicios médicos de alta calidad. Son estos tres, pues, columnas, digamos, importantes que hacen que la prevención del cáncer, y por tanto es nuestra responsabilidad el entender esto. Solamente para seguir sensibilizando a ustedes, alumnos, vean ustedes, esto es en Perú, ¿no es cierto?, la tasa de mortalidad. Vean ustedes que los países, en los departamentos selváticos, tenemos la alta mortalidad de cáncer de cuello uterino. Llámese Loreto, Madre de Dios, Huánuco, Ucayali. Entonces, son las más altas tasas. Entonces, debemos tener presente esto y concientizarnos todos, independientes si somos médicos, no somos médicos, para luchar contra este problema que ya hemos mencionado, es altamente prevenible y ninguna mujer debería morir por cáncer de cuello uterino. Pero ¿cuál es el malo de la película de esto acá? Así como los cánceres hepáticos están relacionados con la hepatitis B, ¿no es cierto?, los hepatocarcinomas, en el cuello uterino, el virus, este cáncer está relacionado a un virus, a una infección viral persistente, ¿correcto? Y es el virus de papiloma humano, que ustedes ya habrán escuchado ya en los cursos de microbiología y en medicina interna, ¿correcto? Entonces, este virus papiloma humano, que existe más de 150 genotipos, se clasifican, pues, de acuerdo a su grado de agresión, en alto riesgo, probable alto riesgo, en bajo riesgo o de riesgo indeterminado, ¿no es cierto? Lo que debemos más recordar son la de bajo riesgo y la de alto riesgo, ¿ok? Es un virus ADN, ¿correcto?, perteneciente a la familia de los papilomavirae, ¿correcto? Y como le digo, existen más de 150 genotipos de infección humana, porque en la naturaleza existen más de 200 genotipos, porque también se han visto que este virus afecta inclusive hasta aves y reptiles, ¿de acuerdo? Pero los genotipos que afectan al humano son más de 150. Este virus, ¿no es cierto?, tiene esta característica, ¿no? No tiene espigas como el coronavirus, pero tiene una estructura externa, ¿correcto?, que se llama pentámero, ¿ok?, que es importante. La clasificación, como lo he mencionado, es en alto riesgo y bajo riesgo, ¿de acuerdo? Dentro de los grupos de bajo riesgo, ¿no?, dentro de los 5 grupos de bajo riesgo, los más importantes son los 6 y 11, que son los responsables de las verrugas, de los condilomas. Mientras el VPH de alto riesgo, dentro de los 15 o 14 que existen de mayor importancia, el 16 y el 18 son los que comandan casi el 80% de los cánceres cervicales. Entender también que dentro de su estructura existen dos tipos de proteínas. Unas proteínas estructurales, que son las externas, que le da la antigenicidad, ¿no es cierto?, que es el L1 y el L2. El más importante es el L1, que es la parte más externa, que es la que va a unirse, a ligarse a nivel de la membrana de las células del cervix, ¿no es cierto?, y permite, pues, que el resto de las estructuras de este virus ingrese a la célula, llegan al núcleo y se unen, pues, al genoma. Va a utilizar toda la maquinaria celular para que se reproduzcan estos tipos de virus, ¿de acuerdo? Y dentro del resto de proteínas que tienen, hay dos proteínas importantes, porque hay proteínas que se clasifican del E1 al E8, ¿correcto? Pero lo más importante son el E6 y el E7. Estos dos son los que están relacionados a la génesis del cáncer cervical, porque debido a la neutralización o a la activación de unas proteínas, tanto como el P53, van a suprimirlo, que va a controlar tumores, suprime, por tanto, el crecimiento de los tumores y va a suprimir la apoptosis. Por lo tanto, esas células no se van a morir, se van a multiplicar y se van a multiplicar y siguen multiplicándose. Y el E7, de igual manera, altera todo el ciclo celular, ya que cada célula en el organismo, y igual ocurre en la célula del cuello cervical, ¿no es cierto?, tiene un ciclo vital celular. Nace, crece y muere, ¿no es cierto? Ese crecimiento del ciclo natural de la célula es alterado por esta proteína E6 y E7, como vamos a ver también más adelante.
Vean ustedes, entonces se menciona que para que este virus pueda lograr infectar, debe haber pequeños microtraumas en el epitelio, ya que tiene una predilección, ¿correcto?, de infectar a las células basales. ¿De acuerdo? Es por ello que mencionamos en la zona de la unión escamo-columnar, porque justamente ahí el acceso a estas células basales es mucho más fácil, ¿no es cierto? Es más accesible, por mencionar un término, y logran infectar las células basales, y son estas células basales las que tienen pues la capacidad de mitosis, de división. Ingresan, llegan a su núcleo, ¿ok? Se forma uno, episoma se llama esto, estos que estamos mostrando con el puntero dentro del núcleo son episomas, y cuando está ya en la célula, dentro de la célula, en el núcleo, y como episomas, utiliza la maquinaria de la célula y va a provocar esto acá, la reproducción de estos virus. Y pueden llegar copias de 100, de 10 hasta 100 virus, ¿correcto? Pero todavía estos episomas no llegan a tener contacto directo con el ADN de las células. Cuando ya ocurre una infección más persistente, prolongada, de mayor tiempo, y con la activación cada vez más latente del E667, estos episomas, como pueden ver ustedes acá, logran ya comenzar a ser parte, se llegan a introducir al ADN de la célula, ¿no es cierto? En esta parte intermedia no solamente producen de 10 a 100 copias virales, sino llegan a formar 1000, 2000 células virales, porque ya ellos comandan totalmente la producción de la célula, y comienza ya a tener todas las capas, como ven ustedes en esta diapositiva, todas las capas, el núcleo de las células está ya constituida no solamente con el ADN del huésped, sino también del virus, y comienza un crecimiento totalmente anacrónico, y es lo que al final termina con la vida de la mujer, ¿no es cierto? Entonces, en la historia natural, a entender dos cosas importantes, que el origen es la zona de transformación o en la unión escamo-columnar, y el compromiso es básicamente por continuidad, ya que cuando se va replicando, se dan las copias de los virus, va comenzando a afectar más células y más células y más células hasta hacerse en lo que estamos mencionando. La otra cosa importante en la historia natural, estas alteraciones inicialmente que se producen a nivel celular, que se pueden detectar con unas pruebas que vamos a hacer más adelante, la vamos a catalogar como displasia leve, moderada y severa, de acuerdo a menor, mayor y mayor gravedad de compromiso. Pero estas displasias en la historia natural, estamos hablando de la historia natural, regresionan, ¿ok? La displasia leve regresionan 62% según Neisel, ¿no es cierto? Hay algunos inclusive que dicen que son mayor porcentaje de regresión, como vamos a ver, ¿no es cierto? La displasia moderada regresiona hasta un 54%, es decir, tienen displasia moderada la mujer, y con una historia natural pueden remitir y solamente hasta un 54%, y la displasia severa hasta un 43% inclusive, ¿no? Otro dice solamente hasta 20%. Mientras mayor es el compromiso de la displasia, menor posibilidad de regresión. Y al extremo progresan, pues, ¿no es cierto? El leve progresa un 16%, la moderada un 30%, y la displasia severa hasta un 38% llegan a progresar. Es decir, cuando la displasia es mayor, la posibilidad de progreso también es mayor. Estos términos también tenemos que acostumbrarnos ya a utilizar, ¿ya? Se hablan de NIC1 o neoplasia intraepitelial cervical. ¿Por qué ponemos cervical? Porque también hay neoplasia intracervical, orofaringia, y etcétera, en diferentes lugares. Entonces, el NIC es neoplasia intraepitelial cervical, es de grado 1, 2, 3 y 4, ¿correcto? Perdón, 1, 2 y 3. Y la displasia leve, moderada y severa, el NIC1 es la displasia leve, el NIC2 es la displasia moderada, y el NIC3 es bien la displasia severa, como el cáncer in situ, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre displasia severa y cáncer in situ? Es la característica histológica en la biopsia que se hace el estudio, y ese es un estudio anatomopatológico. Como hemos mencionado, el cáncer de cuello uterino es la cuarta causa de muerte a nivel mundial, pero es la primera en países en vías de desarrollo. La otra cosa a tener en cuenta en la epidemiología, se produce aproximadamente 500.000 de infecciones anuales a nivel mundial,
Y de este medio millón anuales, el 80% ocurre en países en vía de desarrollo. De estos medio millón de casos anuales nuevos, más de la mitad, es decir, 300.000 mujeres mueren al año por cáncer cervical. Y de estas 300.000 mujeres que mueren por cáncer cervical, de igual manera, el 80% se dan en países en vía de desarrollo. ¿Ok? La otra cosa que también es impactante, se han visto que en los países en vía de desarrollo, cuando se han utilizado programas de tamizajes, programas de control de este tipo de cáncer, han logrado disminuir hasta un 70% la muerte por este tipo de cáncer. Entonces, hay mucho conocimiento, ya está demostrado cómo se debe hacer, pero lamentablemente, pues, por nuestro sistema de salud por este lado del mundo, es que todavía seguimos observando casos graves de cáncer de cuello uterino. ¿Ok? Tener en cuenta también que la parte precancerosa, es decir, la lesión es premaligna, no da síntomas, ¿no? No da síntomas. Es decir, si no hay un control, es decir, la paciente va a su control, nunca se va a detectar con la debida anticipación. Y la única manera de determinar es a través del estudio citológico o de la biopsia de la muestra sospechosa. En este gráfico estamos viendo lo mismo. Esta historia natural del cáncer cervical es una infección que dura meses, años, hasta décadas. Este epitelio, este esquema que demuestra un epitelio normal, cuando este virus ingresa en su célula basal, ¿no es cierto?, lo convierte ya en un displasia leve o NIC1, que es el equivalente, ¿no es cierto? Y va a seguir creciendo por continuidad, no solamente una célula, más célula, hasta esta etapa, ¿no es cierto?, sigue siendo el NIC1, displasia leve, y de acuerdo al estudio del Papa Nicolau, se llama lesión intraepitelial de bajo grado. Cuando la mujer logramos detectar como lesión intraepitelial de bajo grado, ¿no es cierto?, el 80% regresiona a lo normal, espontáneamente, sin tratamiento, nada, el 80%, pero 20% puede seguir a los estados más avanzados, ¿correcto? Entonces, ¿cómo vamos a evitar nosotros que una mujer con un epitelio normal logre avanzar a una displasia leve o de bajo grado a través de una prevención primaria? ¿Cuál es esta? La colocación de vacuna, como vamos a hacer más adelante, ¿correcto? Pero si ya sigue avanzando y no solamente está la capa basal, sino logra ocupar 2/3 del grosor del epitelio escamoso, ¿no es cierto? Hablamos de displasia moderada, y agarra los 3 capas, es decir, todo el grosor del epitelio es displasia severa o NIC3. ¿Ok? Acá también, hasta esta etapa, también podemos agregarlo el carcinoma in situ. Ya le dije, la diferencia entre displasia severa y carcinoma in situ, dependiendo de la característica histológica que se ve en anatomía patológica. ¿De acuerdo? Pero todavía está solamente comprometiendo el espesor del epitelio, nada más que el epitelio. Hasta este nivel es lo que llamamos lesión intraepitelial de alto grado. Es decir, la lesión intraepitelial de alto grado que incluye la displasia moderada, la displasia severa y el carcinoma in situ. Cuando la infección ha llegado hasta este nivel, se menciona hasta que un 20% puede regresionar, todavía puede regresionar, 20%. El 80% va a seguir avanzando y va a llegar al carcinoma invasor. ¿Cómo se llama? ¿Por qué se llama carcinoma invasor? Porque ya atravesó la membrana basal y logra ingresar al estroma ya del epitelio, ¿no es cierto? Entonces, acá ya tenemos que hablar ¿de qué cosa? De la prevención terciaria, ¿no es cierto? De mitigar los daños, ¿ok? En todo este segundo grupo de acá que estoy mencionando, tanto del NIC1 hasta el carcinoma in situ, debemos hacer nosotros la prevención secundaria. ¿Cuál es eso? El tamizaje, el diagnóstico precoz. Y esto es lo que vemos acá, miren, vean ustedes, ¿no es cierto? La prevención primaria es la vacuna, ¿no es cierto? En niñas, ¿correcto? Y educación, pues, de la educación sexual, en función de la cultura, de la edad, ¿no es cierto? En la prevención secundaria es el tamizaje. Y acá vamos a ver algunas características. Antes se mencionaba, por ejemplo, ¿cuándo debemos empezar el tamizaje? El tamizaje debemos empezar, mencionaba,
cuando la mujer ya inicia las relaciones sexuales, ¿no es cierto? Esto ya a nivel mundial ha cambiado y vamos a ver en los diferentes países cómo está establecido en cuándo debemos comenzar el tamizaje, ¿no es cierto? Que es diferente al examen, a la evaluación médica, ¿no es cierto? La mujer debería seguir teniendo su control anual de la parte ginecológica, anual, ¿ya? Y solamente se va a hacer la prueba de tamizaje, como vamos a ver más adelante, a ciertas edades, ¿ok? Y la presión terciaria, ya que requiere tratamiento, sea cirugía, radioterapia, quimioterapia, o si está muy avanzado, pues los cuidados paliativos. Vean ustedes en la parte superior, esta gráfica, vamos a verlo más adelante también, el promedio del inicio de relaciones sexuales en la mujer, ¿no es cierto? En el Perú se habla más o menos de 11 años, ¿correcto? Algunos hablan, acá ponemos como 15 años, pero a los 15 años, vean ustedes, es muy prevalente la infección por VPH, muy prevalente, ¿correcto? Pero recién las lesiones precancerígenas se producen casi 15 años después. A partir de los 25 años, algunos dicen, otros dicen a partir de los 30 años, ¿ok? Y el cáncer a partir de los 35 años. Esto es en general, usted sabe que la medicina no es nada absoluto, ¿ok? Eso en la mayoría de los pacientes vemos esta curva. De acuerdo a esta curva que existe en los estudios epidemiológicos, es porque cada país ha comenzado a alargar un poquito los estudios en cuanto al tamizaje. El cáncer cervical, por tanto, es una enfermedad temprana y asintomática, ¿correcto? Asintomática. ¿Okay? La única manera de poder detectarlo es a través de los despistajes por citología o por pruebas moleculares. La síntoma más frecuente, ya cuando se hace clínica la sintomatología, es el sangrado. El sangrado uterino anormal. ¿Qué tipo de sangrado uterino anormal es muy frecuente en esta patología? El sangrado intermenstrual, el sangrado postcoital, el sangrado postmenopáusico, ¿correcto? Y la logorrea, los descensos, generalmente son descensos que no ceden al tratamiento. Son de diferentes características la logorrea, generalmente son cremosas, ¿no es cierto?, amarillentas, ¿ya? Y que no responden al tratamiento. Algunas veces son acuosas. Sobre todo son acuosas si ya hay compromiso de la parte glandular, es decir, del endocérvix. ¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer? Esta es otra cosa importante que lo tengan presente alumnos. Es la conducta sexual fundamentalmente, ¿correcto? Inicio temprano de relaciones sexuales, el mayor número de compañeros sexuales, la multiparidad, el inicio temprano de la primera gestación, el uso prolongado de los anticonceptivos, ¿no? Y obviamente los niveles, los factores demográficos, bajo condición socioeconómica, educativo, ¿no es cierto? Pero le he puesto en rojo. Todo esto de acá tiene que estar acompañado necesariamente en un 95% para muchos de la presencia de la infección por papillomavirus humano de forma persistente. Persistente. Vean con respecto a la parte de las inicios de relaciones sexuales. Son varios, dependiendo de los investigadores, han visto, por ejemplo, si el inicio de las relaciones sexuales es menor de 18 años, prácticamente se duplica el riesgo de cáncer de cuello uterino en relación a edad nada más de 18 años. Y vean esta otra diapositiva, mientras la edad es menor de inicio de relaciones sexuales, va a aumentar pues el riesgo relativo de cáncer cervical. Por lo tanto, el inicio de la edad es un factor importante como factor de riesgo, como hemos mencionado. En relación a compañeros sexuales, prácticamente cada compañero adicional va a aumentar un punto porcentual al riesgo relativo, ¿no? Si pasamos de uno, nada más de un compañero que no ha tenido relaciones o tiene una sola compañero sexual, va aumentando 2, aumenta en 2. Si tiene mayor de 6, aumenta 6 veces de riesgos en cuanto al número de compañeros sexuales. Por lo tanto, dentro de estos estudios, en los estudios epidemiológicos, se han visto que el virus papiloma humano es una infección de transmisión sexual. Y se ha determinado inclusive que la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial es el virus papiloma humano. Se estima que en una pareja sexualmente activa, el 80% de mujeres han tenido contacto con el papiloma virus humano, el 80%. Pero por su misma inmunidad, ¿no es cierto?, su organismo lo ha ya eliminado. No se vuelven infecciones persistentes, que es
el factor que va a causar el cáncer cervical. Pero la mayoría, el 80%, es decir, de 5 mujeres que tienen actividad sexual, 4 han tenido contacto con el papilomavirus humano. Voy a bajar esta parte de acá que creo que no está dejando ver. Ok. Entonces, el papilomavirus humano es responsable hasta un 95, otra vez un 97% de cáncer cervical. Nuevamente le muestro este gráfico, vean ustedes, ya le mostré esta diapositiva, ¿no es cierto?, en cuanto a la edad. A los 15 años, mientras la mujer es más joven, la prevalencia de infección es altísima, es altísima. Es decir, si hacemos estudio de prevalencia de virus papiloma humano en mujeres de 20 años, pues el 70% va a salir positiva, ¿no es cierto? Debido a este conocimiento, los estudios de tamizaje molecular de PBH no debe ser tan temprano, porque todos van a salir positivas y eso no tiene sentido, ¿correcto? Pero en la parte inferior vemos los casos ya notificados. Y a partir de los 30 años, vean ustedes, en esta década, es por década esto, a la década de 30 años, comienza a haber un aumento bastante significativo de casos notificados. Es por ello que básicamente en esta línea que están viendo, en esta flecha roja, es que la mayoría de los países va a empezar el estudio de tamizaje, alrededor de esta edad, 25 años algunos, 21 otros, y a uno un poquito más inclusive, pero debido a esta curva, tanto de la prevalencia del PBH y de los casos notificados, es que la mayoría se consensúa que debe ser a esta edad el estudio de los tamizajes. Por lo tanto, hay una relación, pues, entre el neoplasia, el NIC y el papilomavirus, ¿no es cierto? Porque hemos encontrado que más o menos hemos dicho 90%, 95%, algunos dicen hasta 97%, el cáncer uterino está relacionado al papilomavirus humano, ¿ok? La presencia del papilomavirus humano está presente, como le estoy diciendo, en el 90%, ¿sí? Esta otra gráfica que quiero que entiendan, vean ustedes, la infección, cuando se produce la infección, no es como el COVID, ¿no es cierto? El COVID básicamente 7 días, 10 días, ya se produce la manifestación clínica, ¿no es cierto? Acá no, son meses, alumnos, meses, mira. La incubación puede ser 1 a 8 meses. La primera lesión se va a producir en ese tiempo, hasta el año inclusive, después de la infección, ¿correcto? Porque demora, es decir, va poco a poco logrando dominar las células cervicales para utilizarlo como su fábrica, los virus, ¿de acuerdo? Cuando ya hay la respuesta inmunitaria, ¿no es cierto?, el organismo lo puede inclusive controlar. Acá dice contención del huésped ya a partir del segundo año inclusive, ¿correcto? Y va a haber 2 caminos. La infección que demora todavía en incubación, la primera lesión, ve la respuesta inmunitaria, ¿no es cierto?, tiene 2 caminos. Una remisión clínica, ¿no es cierto?, que hemos manifestado 80% cuando es displasia leve, 20% cuando ya viene a ser lesión intraepitelial de alto grado, o hacer enfermedad persistente, y esto obviamente va a llegar en cáncer. Pero otra cosa importante, este es el mismo gráfico, solamente para agregar lo siguiente. Hemos hablado que hay el virus papiloma humano, ¿no es cierto? Cuando son los genotipos de bajo grado, la limpieza, es decir, la separación, el control por el cuerpo de este virus suele demorar 6 meses en promedio. Pero si son el virus papiloma humano de alto grado, la limpieza que el cuerpo, el organismo demora más en controlarlo. Puede llegar hasta más de 1 año, ¿no es cierto? A 18 meses. Es decir, esa es la diferencia también, la importancia de poder saber si el virus papiloma humano que tiene la paciente infección es de bajo grado y de alto grado. Esta es la prevención primaria, la vacuna, ya existe vacuna, son ya más de 10 años a nivel mundial que existe vacuna. Gracias a Dios, Perú también tiene su vacuna contra el virus papiloma humano. Existe 3 tipos de virus de vacunas para el papiloma humano. Aquella que tiene solamente 2 genotipos, que se llama bivalente, que es el que contiene solamente el genotipo 16 y 18. Hay otro que tiene 4 genotipos, que es el tetravalente,
que tiene el 16 y 18, que es de alto riesgo, ¿no es cierto? Pero también tiene el 6 y el 11, que es de bajo riesgo, que produce las verrugas. Entonces, es para controlar cáncer y para controlar los condilomas, que es lo que a veces más viene la paciente, como son visibles, ¿no es cierto? En jovencitas es muy frecuente, cuando empiezan tempranamente sus relaciones sexuales y el compañero tiene, pues, el virus. En el hombre no da mucha sintomatología, pero sí infecta, ¿correcto? Entonces, vienen niñas, ¿no es cierto?, con tremendos papilomas, condilomas, ¿ok? Y los gérmenes, los genotipos más relacionados a ellos son los 6 y 11. Y también tenemos el no navalente, ¿no es cierto? Son los dos de bajo riesgo, 6 y 11, y los 7 restantes es de alto riesgo, en la cual incluye obviamente el 16 y el 18, que son los más frecuentes. Se menciona que a nivel mundial, ¿no es cierto?, el 16 y el 18 más o menos son los responsables de un 80% de los cánceres cervicales relacionados a virus, ¿correcto? Y de ello el 16 es el más frecuente, ¿me entiendes? El 16 es el más frecuente a nivel mundial y en segundo lugar el 18. Esta parte de acá que menciona que mujeres con citología normal, ¿no es cierto? Es decir, mujeres que han tenido ya infección con papilomavirus humanos, ¿ok? O que han tenido condiloma, ¿la vacuna sirve o no sirve? En la actualidad, los estudios han demostrado que sí. Mujeres que han tenido infección, sí es adecuado y conveniente vacunarla, porque va a disminuir la producción de virus, inclusive va a hacer que no contagien a su pareja y la pareja se va a evitar que sea pues un vector para otras mujeres. Entonces sí sirve. También ya hay estudios que son recientes en la cual menciona que mujer inclusive, mujer que han tenido cáncer cervical, que han tenido tratamiento por el cáncer cervical, se pone la vacuna, se han visto que estas pacientitas que se ponen estas vacunas, el porcentaje de recidiva disminuye. Entonces es como si fuese un tratamiento inmunológico. Acá vemos, acá están los 3 tipos de vacunas, estos son los nombres comerciales, este es el bivalente, este es el tetravalente y este es el nonavalente, ¿correcto? Son los genotipos que existen cada uno de ellos, pero para que vean, ¿por qué actúan, digamos, la vacuna? Es porque utilizan una parte de la cápside, ¿no es cierto?, de la proteína estructural, de la envoltura del virus, que es el L1. Pero este L1 inclusive es sintético, no es el virus atenuado, ni muerto, ni fracción del virus, sino es una partícula sintética que es idéntica, obviamente, a la proteína estructural del virus, que es el L1, porque hemos mencionado dentro de la cápside está el L1 y el L2. Se utiliza el L1 para la respuesta inmunológica, ¿ok? Y vean ustedes acá la cantidad, solamente para que vean ustedes, estas son las cantidades de esta cantidad de estructura de proteína, que a mayor cantidad obviamente va a mayor respuesta, ¿no? Y se aplica pues una dosis de 0.5 miligramos. Inicialmente eran 3 dosis, se aplican a niñas, ¿de acuerdo? Entre 9 a 14 años, ¿correcto? Inicialmente, como mencionaba, dosis, la CDC, y también acá en el Perú se ha disminuido la dosis, ahora son 2 dosis. La primera dosis y a los 6 meses. Con esas 2 dosis la mujer está protegida y esta protección todavía siguen apareciendo estudios, como le menciono, la vacuna tiene ya más de 10 años y se han visto pues que aplicándose vacuna ya en estos 10 años de estudio, los niveles de los anticuerpos siguen muy altos, por lo tanto es probable solamente que una sola dosis de vacuna dure para toda la vida, ¿no? Hasta la actualidad sigue siendo esto, no hay necesidad todavía de hacer refuerzos, ¿ok? Con una sola dosis es suficiente. Porque como les digo, son 10 años y sigue todavía, pues, los datos cada año no va a dar mayor información, pero basta solamente una aplicación. ¿Qué hacemos? Esto ya es en relación a lo que es la prevención primaria, ¿no es cierto?, de las vacunas. ¿Qué hacemos ya para la prevención secundaria, es decir, el tamizaje? Obviamente, son todo este tipo de posibilidades, el examen clínico, pero repito, el examen clínico no nos va a ayudar al inicio, solamente va a haber sintomatología cuando ya la enfermedad está un poco avanzada, ¿no es cierto? ¿Ok? Ya le mencioné las hemorragias urinarias normales, sea la intermenstrual, la postcoital,
postmenopáusica, ¿no es cierto? Los flujos persistentes, ¿correcto? El dolor pélvico son la sintomatología más importante en el examen clínico. Usualmente no vemos más, ¿ok? Cuando ya ocupa las 3 capas, podemos visualizar úlceras, podemos visualizar lesiones ya exofíticas, pero eso ya estamos hablando de cáncer ya avanzado, ¿correcto? Pero por lo tanto no podría estar dentro de los métodos diagnósticos en cuanto a tamizaje. Pero sí, pues, los demás estudios, como es el test de Papa Nicolau, ¿no es cierto? El test de Schiller, ¿no es cierto? La colposcopía o la biopsia y el cono, como vamos a ver, ¿correcto? Estos son normales, vean ustedes. Este estudio es un estudio citológico. Uno en hacerle Papa Nicolau hace un raspado, toma una muestra de las células que se van descamando, las células superficiales, y se fija cómo son sus células, ¿no es cierto? Son células tipo triangulares, con citoplasma claro, lo pequeño, con contorno bien circunscrito, pero cuando ya hay displasia, dependiendo del grado, pues los núcleos se hacen mucho más grandes, más cromáticos, inclusive ya se puede ver más de un núcleo. Entonces estos son células, inclusive hay estudios, o mejor dicho, características citológicas que se llaman coilocitos, que indican solamente viendo las células la alta posibilidad, como casi diagnóstico, casi patognomónico, de que dentro de estas células existe pues el papilomavirus humano. Este es pues George Papanikolaou, ¿no es cierto? Un griego que en el año pues de 1928 y recién se hizo ya, digamos, se aprobó en 1948 o 40, alguno menciona, el estudio del Papanikolaou, que es el estudio justamente de lo que le acaba de mencionar. Y de acuerdo a ello, pues se mencionó que había una eficacia de diagnóstico hasta un 87%, ¿no es cierto? Fue un boom en ese entonces, ¿no es cierto? Detectar precozmente un cáncer, que la cual podría prevenir el desarrollo, llegar a cáncer en lesiones en detección temprana. Es la única prueba de detección precoz, como pueden ver ustedes, ¿no es cierto? Detecta el 100%. No, perdón, detecta las lesiones premalignas y va a hacer una curación del 100% de los casos detectados. Otro tipo de tamizaje, los tamizajes se ponen en cuanto a determinar en 3 grupos. La citología, que es el Papanikolaou, ¿no es cierto? O la prueba del PBH. El PBH, pues la prueba es una prueba molecular. Es un estudio, se toma una muestra también del cuello uterino, de las secreciones en la vagina, y se manda al laboratorio. Y ahí nos va a decir positividad o negatividad a la presencia del papilomavirus humano. Y se llama el COTES. El COTES no solamente es la combinación de ambas pruebas. Le digo esto porque justamente en las guías, en los diferentes tipos de países, son estos tipos de tamizaje que hay. La citología, la molecular o la combinación, el COTES. La citología, ¿no es cierto? Entonces, en sí no es una prueba diagnóstica, sino es una prueba de despistaje nada más. En los casos en que salen positiva, debemos complementar el estudio con una biopsia. La biopsia que va a ser el diagnóstico. Pero el Papanikolaou nos va a decir solamente hay sospecha de cáncer o no hay sospecha de lesiones premalignas, ¿no es cierto? Ya hemos mencionado, tiene una especificidad de 98% y una sensibilidad de 50 a 80%. ¿Ok? Utilizamos esta serie de instrumentos, debemos tener una camilla ginecológica, un espéculo, guantes, ¿no es cierto? La espátula, ¿ok? Y el cepillo, porque debemos tomar la parte externa y también del canal central, y una lámina para fijar, y un fijador, que puede ser alcohol o una laca. Es esto solamente la poca cantidad de instrumentos que debemos tener disponible para hacer un Papanikolaou. ¿Cómo hacerla? Pues se pone el paciente en posición ginecológica, se coloca el espéculo, centralizar el cuellito, debemos tomar el cuellito, colocar la espátula en la parte central del cuello uterino, girar sobre ellas 1 o 2 vueltas, ¿no es cierto? Y extender de una manera homogénea en la lámina. Y ahí, posteriormente, introducir la espátula, el cepillito, y también hacer lo mismo, y extenderlo también en la misma lámina, ¿correcto? Entonces, toda mujer, acá lo que mencionaba, por ejemplo, mira acá, al inicio era esto, decía, toda mujer debe hacerse un Papanikolaou cuando inicia sus relaciones sexuales. Esto se ha modificado, alumnos, ¿ya? Vamos a ver ahorita cómo es lo que ha indicado con respecto al Papanikolaou, ¿correcto? Entonces decían que era 18 a 20 años, eso ya ha cambiado en la actualidad. Se menciona también que cada año tenía que hacerse el Papanikolaou, pero sí, en las que son de alto riesgo debería todavía esto persistir.
Cuando no tiene bajo riesgo puede ser a los 3 años inclusive, después de 3 años, ¿correcto? Y detener a los 70 años, ¿de acuerdo? Lo mismo que le estaba mencionando, ya le expliqué, en posición, litotomía o posición ginecológica, el espéculo, se visualiza el cervix y se toma la muestra, ¿correcto? El informe del Papa Nicolau, obviamente ha habido modificaciones en cuanto a cómo se debe hacer la lectura y el resultado del informe. En la actualidad todo el mundo, y es lo que debemos hablar nosotros, se debe informar con el sistema Bethesda, es lo que le mencioné de un inicio, lesión intraepitelial de bajo grado y lesión intraepitelial de alto grado, ¿no es cierto? Esos son los de mayor importancia, pero veamos, son siete maneras de clasificar, ¿de acuerdo? Uno, primero negativo, cuando no, todo está normal. El negativo está todo normal. El 2 es el inflamatorio. Encontramos, pues, células polimorfonucleares, podemos encontrar hifas, ¿no es cierto? Podemos encontrar tritomonas, es decir, algunos signos de inflamación como células inflamatorias o la presencia inclusive de estos microorganismos. Y se determina como inflamatorio. El 3 es el ascus. Se llama ascus porque es una célula epitelial atípica de significancia indeterminada, es decir, no hay una claridad exacta, ¿no es cierto? Pero son epitelial, porque el otro es el agus, es el mismo, pero no son células epiteliales, sino células glandulares, ¿de acuerdo? Esto de acá, usualmente ambos, ¿no es cierto?, pueden producirse en el mayor de 50% por causas inflamatorias nada más. Por lo tanto, cuando encontramos esto, no decimos que es malo, sino que debe tener una reevaluación luego de un tratamiento, que la principal causa, como lo estaba mencionando, son los casos inflamatorios. El quinto, ya es lo que estaba mencionando, la lesión intraepitelial de bajo grado, ¿de acuerdo? Solamente algunas lesiones se ven que tienen características premalignas, ¿no es cierto? Es el NIC tipo 1, ¿ok? Y la lesión intraepitelial de alto grado es todo el resto. El NIC 2, el NIC 3 y el carcinoma in situ. Y el 7, ya cuando ya se ve claramente células neoplásicas. Entonces, son estos 7 tipos de clasificación en este sistema de clasificación de Bethesda. En relación ya al otro tipo de tamizaje, ya el citológico ya lo hemos mencionado, es el estudio molecular. Para ello se utilizan, pues, unos frasquitos, ¿ok? Son como el cetocepillo que hemos mencionado para el Papa Nicolau, pero tiene una solución, un medio de transporte. Se toma la muestra con la misma característica para un Papa Nicolau, se toma la muestra de la vagina y del cuello uterino y se coloca en el medio de transporte y se le envía. Hay varios tipos, obviamente, lo que están viendo acá en las columnas son los tipos que existen de las pruebas moleculares de BPH, ¿no es cierto? El más conocido es el COVAS, ¿no es cierto? Posiblemente muchos de ustedes ya hayan escuchado o un familiar le haya preguntado, ¿no es cierto? También hay la hibridación híbrida, que es las otras características. Entonces, todo esto acá no va a determinar, no va a determinar los serotipos, ¿no es cierto? Los serotipos. De alto riesgo, no va a determinar todos los serotipos de alto riesgo, ¿no es cierto? Algunos globalmente de todo alto riesgo, otros los diferencia, tanto el 16-18 como independiente y el resto como también positivo. Es decir, te dan dos informes, 16-18 positivo, el resto negativo, o te dan 16-18 positivo y el resto también positivo, o todo negativo, ¿de acuerdo? Vean ustedes su porcentaje de todas ellas, la sensibilidad y especificidad son mucho más altas que el Papa Nicolau, ¿no? Por lo tanto, es mucho más importante este tipo de pruebas como tamizaje que el Papa Nicolau, obviamente, ¿no es cierto? La muestra, ya han visto ustedes, la que es igual que el Papa Nicolau, ¿no es cierto? El tiempo de resultados son bajos, es decir, son horas nada más que necesitan, inclusive algunos solamente una hora, después de una hora tiene ese resultado, ¿correcto? Pero a diferencia del Papa Nicolau, el único inconveniente, digamos, que hasta ahora sigue siendo de alto costo, ¿me entiendes? Sigue siendo de alto costo, por lo tanto, este alto costo hace muchas veces, pues, que no le incluyen en los programas nacionales de detección de cáncer del cuello uterino por los costos, básicamente, que no podría hacerse a todos los pacientes. ¿Ok? Pero vean ustedes, mira, cómo podemos nosotros
intervenir en la disminución de la mortalidad de una mujer por cáncer de cuello uterino con este tipo de tamizaje. Cuando no se hace ningún método, es una mujer que nunca va a un control, etcétera, la posibilidad, probabilidad, predicción de que se muera es 8 mujeres se mueren por cada 1000 mujeres que no utilizan ni un método de tamizaje. Pero si se hace Papá Nicolau cada 3 años, vean ustedes, cada 3 años, esta 8 baja a 0.7, es decir, menos de una mujer por 1000. Baja bastante, es decir, el hecho de hacer citología es importante, ¿me entiendes? Pero si hacemos o bien la molecular sola, o bien hacemos la combinación, el llamado COTES, es decir, citología y Papá Nicolau, perdón, y molecular, baja a 0.3, ¿no? Que los 0.21 casi iguales, pero baja bastante. Entonces, las cifras están, los resultados están, solamente es cuestión de aplicarlo y nuevamente repito, son los 3 pilares que debemos intervenir para lograr disminuir las tasas de mortalidad por cáncer de cuello uterino, ¿no es cierto? Educar a la paciente, porque es un factor poblacional importante, educar en este tema de cáncer en la población, ¿no es cierto? Hacer adecuados tamizajes como lo que estamos mostrando, segundo pilar, ¿no es cierto? Tercer pilar, que existan centros, pues, de centros de establecimientos de salud de alta calidad, ¿me entiendes? Eso incluye, pues, es amplio, es decir, solamente ese es el título. Implica, pues, que los profesionales sean adecuados, ¿no es cierto? Tengan conocimiento, tengan empatía, etcétera, ¿no es cierto? Pero esos son los 3 pilares que si se actúan esos 3 pilares, pues, bajaríamos tremendamente la mortalidad y la prevalencia, pues, patología tan malitas, ¿no es cierto? El otro tema también en cuanto ya al estudio del cáncer o las lesiones cervicales es el uso de la colposcopía. ¿Qué es el colposcopio? Es un instrumento, es lo que están viendo ustedes acá, ¿no es cierto? Tiene una pantalla en la cual visualiza, ¿qué cosa va a visualizar? Lo que estamos viendo a través de este aparato. Este aparato es como si fuese un microscopio, ¿no es cierto?, que viene en este trípode, se le acerca, pues, se le pone el espéculo, se lo coloca a la mujer, se le ilumina el cuello uterino en ampliación y visualizamos no solamente con una visión normal, sino ampliado y vemos las lesiones o la característica del cuello uterino. Y nosotros podemos ver si hay imágenes normales en el colposcopio, no quiere nada, ¿no es cierto? Esto complementa, muchachos, complementa el estudio de tamizaje, ¿ok? Sea citológico o sea el molecular. Y cuando hay imágenes anormales, nos ayuda a hacer una biopsia dirigida, no una biopsia a ciegas, sino una biopsia dirigida en estas lesiones anormales. ¿Y qué lesiones anormales estamos hablando? Básicamente se habla de estos 5 tipos de lesiones o de características de imágenes colposcópicas patológicas. La base o punteado, ¿no es cierto? El mosaico, la leucoplasia, la hipertrofia vascular o atipia vascular y la zona de transformación atípica, ¿correcto? Si uno encuentra estos 5 tipos de imágenes colposcópicas, debemos hacer una biopsia dirigida, ¿ok? Vean ustedes, uno ve acá, por ejemplo, acá estamos viendo, vean, alumnos, esto es lo que estoy mostrando con el puntero, es la zona de transformación, ¿ok? Vemos solamente una zona blanqueada, ¿no es cierto? Pero cuando echamos a esta zona blanqueada con el colposcopio ácido acético al 5%, esta misma imagen, en la que estamos viendo acá, vemos que una área de esta zona se vuelve blanco. Un blanco denso, ¿no es cierto? Esponjoso, como si fuese copo de nieve, es la lesión, es la leucoplasia, ¿no es cierto? Entonces, esta es la lesión que a través del colposcopio, la aplicación de esta sustancia ácido acético al 5%, ¿no es cierto?, nos puede hacer dirigir y debemos tomar una muestra, una biopsia en esta zona para ver qué grado de lesión tiene la paciente. ¿Ok? Igual acá ya es la base o punteado que estamos mencionando. Estamos acá, vemos nosotros pues con el colposcopio, ¿ok? Estas imágenes como punteados efectivamente, ¿no es cierto?, que es la zona de todo el cervix, la que nos debe sospechar y debemos tomar una biopsia de esta zona, de esta área, para poder determinar el grado de lesión. Si a esto de acá le echamos el ácido acético, fíjese cómo se forma de esta característica, se pone blanco, ¿no es cierto? Una leucoplasia densa, ¿no es cierto?, que nos va a determinar que hay una alteración. El mosaico se ve así como ven ustedes, como un mosaico realmente. Bueno, por eso los términos en medicina son, digamos, son fáciles porque te da en la cabeza, en la mente, qué es lo que tienes que visualizar.
y ves un mosaico, como pueden ver ustedes acá, ¿no es cierto? Entonces, otra imagen ecológica patológica que debemos tener en cuenta para hacer la biopsia dirigida. Y acá, fíjese la zona de transformación, ¿no es cierto? Una tremenda zona de transformación. Con el ácido acético también vemos que se vuelve blanco, ¿no es cierto? Entonces, son las áreas en las cuales, porque si no tenemos que tomar en toda el área, sino tenemos que dirigir el lugar de la toma de la muestra a la biopsia. La otra es la prueba de Chiller, ¿no es cierto? Que es utilizar el Lugol o la solución yodada, ¿no es cierto? Acá quiero que, y esta es la prueba de Chiller, que vean ustedes, ¿qué cosa consiste esto? Es la coloración de zonas que poseen glucógeno. Es decir, normalmente las células del cervix tienen glucógeno. Y cuando uno echa Lugol o solución yodada, el glucógeno va a hacer que se tiña de color café, ¿no es cierto? Marrón. Se va a teñir. Cuando no hay glucógeno, quiere decir que está disminuido y eso usualmente se ve en las lesiones cancerígenas, ¿no es cierto? Por lo tanto, no va a captar el yodo, se llama área de yodo positiva, Chiller negativo, ¿ok? Si no colorea, que no posee glucógeno, por lo tanto, sea epitelio atípico, cilíndrico, posiblemente epitelio, colpitis, es el Chiller positivo, ¿correcto? ¿Me explico? Si es yodo positiva, que sí capta el yodo, el Chiller es negativo, ¿correcto? Es normal. Pero si se echa el Lugol y no capta, por eso se llama yodo negativo, no capta el yodo, no pinta, ¿correcto? Es el Chiller positivo. Cuando el Chiller es positivo, quiere decir que eso es de cáncer, ¿ok? Vemos acá, por lo tanto, ¿no es cierto? Es el mismo cuello, ¿de acuerdo? A uno hemos echado ácido acético al 5% y al otro hemos echado Lugol. En ambos no hay cambios, ¿ok? Hemos echado acético y sigue igual, no se modifica absolutamente nada. Echamos el Lugol y pinta todo. Entonces es un cuello normal. Pero si hubiera existido un área blanca, ¿no es cierto? Como en esta parte, por ejemplo, está marrón, pero acá vemos un área blanca. Este es yodo negativo. Yodo negativo, Chiller positivo. ¿Correcto? Muy bien. También vemos la zona de transformación atípica, con bordes irregulares. Totalmente parece como si hubiera caído nieve a toda esta área de acá. Entonces, es una imagen colposcópica patológica. Entonces, ¿cuándo hacemos colposcopía? Hacemos colposcopía cuando hay una citología sospechosa, ¿no es cierto? Cuando hay una cerulopatía clínica evidente, ¿no es cierto? Cuando hay Chiller positivo, ¿correcto? ¿Ok? Hay leucorreas rebeldes, ¿no es cierto? Y también el tratamiento y seguimiento. Entonces, es una prueba ya que no se hace a todas las pacientes, sino tenemos que seleccionar en este grupo. Vean los porcentajes del método diagnóstico. Cuando hacemos citología solo, más o menos podemos llegar hasta un 87%. Digo hasta un 87%, porque hay estudios que hablan solamente una capacidad de eficacia diagnóstica con la citología, sí, con el Papa Nicolau, de hasta 30%, nada más. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la citología, como ustedes han visto y han comprendido, implica muchos procesos, muchos procesos. Uno, en la toma de muestra, por ejemplo. Es decir, si la paciente no está adecuadamente preparada, es decir, hay descenso, o ha tenido menstruación recientemente, o recientemente ha tenido hay semen ahí, ¿cierto? No vas a lograr tomar una muestra adecuada, ¿correcto? El otro factor que va a intervenir es el proveedor, es decir, el que toma la muestra. Tiene que tomar adecuadamente, ¿correcto? De la zona adecuada y hacer un extendido. El extendido debe ser homogéneo y delgado, no puede ser grumos, si no, el patólogo no va a poder hacer una lectura adecuada. Por lo tanto, tiene una extensión adecuada. En tercer lugar, utilizar el fijador adecuado, que hemos mencionado, que es el alcohol al 90% o la laca, ¿correcto? Y tiene que hacer también una fijación homogénea, ¿correcto? Si es en alcohol, deben colocar inmediatamente, una vez tomada la muestra, al alcohol. Mientras más tiempo pasa entre la toma y la extensión y la fijación, puede haber también disminución en la eficacia del resultado. Y la otra es la coloración, porque hay que colorar esa lámina, ¿no es cierto? Si no es una buena coloración, tampoco va a haber una adecuada lectura. Y por último, el patólogo, es decir, si existe una serie de estudios alumnos en la cual se han visto variaciones interobservador e intraobservador.
y han visto un porcentaje bastante significativos. Por lo tanto, en condiciones ideales, la citología puede llegar hasta una eficacia, cierto, de 87%, pero hay muchos estudios, en Perú hay varios de ellos, el INEM ha hecho varios estudios que hablan de 50, 40, hasta 30% de eficacia en cuanto a citología. La colposcopía es menos que la citología, pero cuando se combina ambos, vean ustedes, llegan hasta cerca del 99%, por lo tanto, cuando hay citología alterada, debe ir necesariamente para colposcopía para mejorar el porcentaje de detección de eficacia. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar, esto de lo que estaba mencionando, las diferentes, digamos, que existen en cuanto al tamizaje. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿correcto? En Estados Unidos, los tamizajes se mencionan que deben empezar a los 21 años, ¿correcto? Sus diferentes, estos son institutos, el ACOF o la Sociedad de Colposcopía Americana, ¿no es cierto? Este también es otra entidad americana. Ambos determina que el inicio de los pruebas de tamizaje debe ser a los 21 años, ¿ok? Si se hace Papa Nicolau solo, debe ser cada 3 años, ¿correcto? Papa Nicolau solo cada 3 años. Si se hace la prueba molecular, puede ser de 3 hasta 5 años, cada 3 a 5 años. Vean ustedes, ¿no es cierto? Eso de acuerdo a la escuela americana, ¿no es cierto? Empieza a los 21 años, puede ser de 3 años, Papa Nicolau cada 3 años. Si le incluye la prueba molecular, puede ser hasta cada 5 años, ¿no es cierto? Y esto es en la escuela europea, ¿ok? Ellos empiezan, si menos de 25 años no hacen tamizaje, no hacen cribado. No hace, ¿ok? Empieza recién a los 25 años, ¿ok? Y hasta los 65 años, ¿ok? De 25 hasta 65 años. Y la citología también lo hacen cada 3 años, ¿correcto? Y esto es debido a esta curva que mencioné, ¿no es cierto? De la alta prevalencia a los 15 años, pero ya alrededor de los 30 años, baja, y ahí están las lesiones premalignas y los cánceres a partir de los 30 años, ¿no? Debido a esa información, ¿no es cierto? Es lo que han determinado, pues, estos tipos de, a qué edad debemos empezar el tamizaje, el cribado, ¿correcto? Se puede continuar haciendo cribado mayores de 65 años, siempre y cuando en los últimos 10 años haya habido alteraciones en las pruebas que hasta ese entonces ha tomado, ¿ya? Si ya llegó a los 65 años y los últimos 10 años todas las pruebas han sido normales, ya se puede finalizar el cribado en esa paciente, en esa mujer. ¿De acuerdo? En el Perú, ya, dato ya nuestro, hay una directiva sanitaria del 085 dado por el Ministerio de Salud en el año 2019 en relación al cáncer de cuello uterino. Esta directiva sanitaria 085, ¿no es cierto? Menciona que la aprobación objetivo, obviamente, ¿no es cierto?, se da desde 18 años hasta los 75 años, pero de una manera de evaluación integral, ¿me entiende? Es decir, el examen clínico, el chequeo que le estaba yo mencionando, no tamizaje, sino como un chequeo médico nada más, ¿correcto? ¿Y quiénes deben participar? ¿Qué servicios? No solamente la parte del área de la ginecobstetricia, como pueden ver acá, no solamente la planificación familiar, porque en cada momento, en cada contacto de la paciente peruana con un establecimiento de salud, debemos aprovechar para hacer este estudio, este descarte, ¿no es cierto? Entonces, toda mujer, si va bien, si es cierto, va a planificación para un método anticonceptivo, debemos hacer un descarte de patología cervical, obviamente. Si va a vacunas, debemos indagar y orientarla para que hacer un estudio de patología cervical, ¿correcto? También en medicina familiar, en medicina general o medicina interna o en cualquier área de la medicina, deben ser los servicios, y por eso es importante lo que mencionaba, los servicios de centro de establecimiento, ¿no es cierto?, de calidad, pues, ¿no es cierto? No es porque si va a nefrología solamente voy a ver el riñón y me olvido del resto del organismo de la paciente. Entonces, esa es la visión diferente que debemos tener para poder disminuir esta enfermedad, ¿correcto? En cuanto al personal responsable, la directiva sanitaria menciona que todo, no solamente es el especialista, es decir, nosotros los ginecobstetras, ¿no? También es el médico familiar, el médico especialista, ¿no es cierto? Los profesionales que asisten al médico, la de obstetriz, enfermera, los internos, y ustedes inclusive que están como calidad todavía de alumnos, deberían pues hacer orientación en sus familiares, en sus amigos, ¿no es cierto? Hasta charlas, ustedes ya deberían estar haciendo relación a ellos, ¿no es cierto? Es decir, sumarse para poder nosotros, o mejor dicho, no nosotros, sino el país, disminuir esta alta tasa de mortalidad que tiene en relación a patología cervical. ¿Y cuál es el contenido? La prevención,
primaria con vacunas, hablan de vacunas, el tamizaje, el uso de preservativo, ¿me entiendes? Es importante, ¿no es cierto? Ustedes que son gente joven, ¿no es cierto? Es importante si tiene actividad sexual, el uso de preservativo ayuda bastante, no al 100%, pero ayuda pues en evitar el contagio con el VIH, ¿de acuerdo? Evitar el consumo de tabaco, vean ustedes, ¿no es cierto? Yo no sé por qué los jóvenes todavía, en los adultos ya no se ven mucho, pero en los jóvenes todavía siguen consumiendo tabaco, ¿no es cierto? Y más en mujeres, ¿ok? Revisen ustedes la curva de consumo de tabaco, ¿no es cierto? En el transcurso de los años, antes eran los hombres los mayoritarios que consumían tabaco, y ahora en las curvas epidemiológicas de consumo de tabaco, las que están arriba en primer lugar son las mujeres. Y vean lo que puede ocasionar, pues, esto. En fin. En cuanto a la prevención primaria, la directiva de MINSA menciona, ¿no es cierto?, que la vacunación se debe realizar a todas las niñas en el 5º año de primaria, ¿correcto? Si la niña no está yendo a un establecimiento educativo, se capta al 5º año de primaria, se debe hacer entre los 9 años y hasta los 13 años, ¿correcto? Entonces, vacunas entre los 9 a 13 años, 5º de primaria, ¿de acuerdo? En la prevención secundaria, sin el tamizaje, a la Papa Nicolau, cada 2 años, ¿ya? El MINSA dice eso, debe ser Papa Nicolau cada 2 años. Si hacemos la prueba molecular, debe ser cada 5, ellos sí, igual también cada 5 años, tamizaje. Y en cuanto al inicio de lo siguiente, para el Papa Nicolau menciona que debe iniciar el Papa Nicolau de los 25 hasta los 64 años, es decir, semejante, muy parecido a la europea, ¿no es cierto? Que es de los 25 a los 65 años, ¿de acuerdo? Y se hace la prueba molecular a partir de los 30 hasta 49 años, es decir, de 30 a 50 años la prueba molecular, no antes, ¿correcto? No antes. Por el costo, obviamente, debe hacer ese tipo de estudio, ¿de acuerdo? Entonces, como pueden ver, en relación a esto de lo que estamos hablando de tamizaje, no hay un acuerdo, pues, sobre cómo comenzar el cribado de rutina, ¿no es cierto? Va a depender. En Estados Unidos hablan que debe ser a los 21 años, ¿no es cierto? En los países europeos a los 25 años. Inclusive algunos, como los Países Bajos, empiezan a los 30 años. Pero eso es lo que ya, lo que estamos informando. En el Perú también es a partir de 25 años, papillomavirus cada 2 años y la prueba molecular cada 5 años. ¿Correcto? Muy bien. En cuanto al tratamiento, una vez ya que hacemos el tamizaje y detectamos, pues, alteraciones, sea NIC1, NIC2 o NIC3, ¿no es cierto? ¿Qué debemos hacer? Tratamiento. El tratamiento puede ser conservador o tratamiento quirúrgico. El conservador tenemos 3 tipos de posibilidades. La electrocoagulación, ¿correcto? Tiene que ser una electrocauterios, digamos, especiales, no es cualquier electrocauterio, porque si hacemos solamente con el cauterio normal, que para una verruga no va a ser suficiente, lo que en cuanto a tratamiento conservador, lo más adecuado es hacer crioterapia, ¿no? La criocirugía, ¿ok? El láser también, pero el láser es un instrumento caro, no está, hay muy poco, hay en ningún, creo que solamente en el INEM tienen esto para hacer el láser, en el hospital tenemos la criocirugía, correcto. En los quirúrgicos tenemos el cono o la histerectomía. Entonces, va a depender del grado de compromiso para poder indicar cada uno de estos tipos de tratamiento, ¿correcto? Entonces toda lesión intraepitelial de alto grado debe ser tratado después de su diagnóstico, ¿ok? Excepto en el embarazo. Cuando se detecta en el embarazo, ¿ok? Dependiendo del grado, uno puede dejar todavía hasta después del parto, salvo que tenga ya un cáncer invasor ya. Cuando hay un cáncer invasor, va a depender de la edad gestacional, que muchas veces inclusive se prioriza la salud de la madre al embarazo. Cuando estamos en el primer trimestre del embarazo encontramos cáncer cervical de alto grado, se le plantea a la madre la posibilidad de perder el embarazo y hacer el tratamiento para no diferir todos los 9 meses de la gestación. Y la madre determina si prefiere diferir o empezar el tratamiento, ¿correcto? Pero si hay neoplasia intraepitelial cervical, es decir, el famoso NIC1, solo se observa, no hay tratamiento, ¿correcto? Esta es una cosa importante, porque lamentablemente en algunos lugares, ¿ok? Como en los famosos hospitales de la solidaridad, asustan mucho a las pacientes, ¿correcto? Dan tratamiento cuando hay NIC1, cuando es NIC1 solamente es observar, porque el 80% sin hacer nada van a remitir. Lo que sí hay que hacer es control, anuales, o cada 6 meses si quiere ser ya extremista, ¿no es cierto? Anuales. Y en 2 años, si no remite, ya pues recién puede ser tratamiento, pero no de un inicio, ¿correcto? Muy bien. La neoplasia, el NIC, el tratamiento, como estamos
el adecuado va a depender del grado de la displasia, de la edad de la paciente, del deseo de gestación, porque si es una mujer, pues, que tiene ya una NIC3, ¿no es cierto?, o un carcinoma in situ, ya tiene ya sus 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, es decir, ya su deseo de gestación está ya culminada, podría optar, pues, por una histerectomía, pero eso va ya a ser una comparación muy individualizada de cada caso, ¿de acuerdo? La crioterapia, pues, el daño de la célula depende de la temperatura y de la duración de la congelación, ¿correcto? Se usa nitrato o carbono, ¿correcto? Para hacer tratamientos de crioterapia. Se logra estado constante de temperatura luego de 3 minutos recién. Es decir, para lograr eso debemos tener por lo menos 3 minutos con el aparato, logrando una temperatura constante. ¿A qué grado? Debe tener menos 20 grados. Menos 20 grados para que se produzca la muerte de las células infectadas, ¿ok? Estos aparatos, dependiendo qué sustancia utilicen estos aparatos de crioterapia, puede llegar a lograr tener temperatura de menos 20, de menos 60 grados a menos 80 grados. Uno lo regula para tener solamente una temperatura obviamente mayor, porque cuando 20 grados muere, más o menos a 40 grados lo hacemos y colocamos 3 minutos, ¿ok? La zona de congelamiento debe extenderse más allá del margen de la zona de lesión, es decir, ponemos el aparato, ponemos colposcopio, echamos ácido acético o echamos lugol y delimitamos la área que queremos atacar y de esa lesión, de ese borde, debemos ampliar 2 milímetros inclusive a cada lado para poder nosotros utilizar la crioterapia. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la crioterapia? Efectivo, mira, 95% de efectividad en la crioterapia, ¿no es cierto? Es accesible y fácil de aprender. Los equipos son fáciles de usar, son muy manipulables, ¿no es cierto? No necesita anestesia, no requiere electricidad porque solamente necesita esa parte que va a lograrlo, son gases prácticamente, ¿no es cierto? Mínimos efectos secundarios y es relativamente económico, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las desventajas? Es menos efectivos en lesiones grandes, ¿no es cierto? Es decir, si no se logra visualizar el contorno, entonces no es bueno usar crioterapia, mejor ir al cono, ¿correcto? Si no se obtiene tejido, tampoco logro obtener tejido para mandar a patología porque estamos aplicando y producimos lesión, muerte ya directamente, no sacamos muestra y requiere suministro regular de gas congelante, ¿no es cierto? Es decir, se acaba y debe haber ya reemplazarlo con otro balón que pues el gas. En cuanto a la etapa de resección, es decir, el cono se llama porque se saca un conito, ¿no? Y este cono se puede sacar por la histerectomía. Vean ustedes, este es el cono LIC. ¿Por qué se llama cono LIC? Es un procedimiento electroquirúrgico de excisión por asa. Es una cita, vean ustedes, es un manguito que tiene un alambre, un asa, ¿ok? Es como si fuese un alambre que está acá, de este extremo a este extremo. Entonces, conectamos con electricidad, electrocirugía, ¿correcto? Y sacamos, este es el cuello, y sacamos un cono, por eso se llama cono LIC, se llama. ¿Está claro? Este es el aparato que utiliza, ¿no es cierto? Regulamos el voltaje, la intensidad con todo esto que vemos acá. Estos son los instrumentos. Acá está el asa, vean ustedes, hay diferentes tamaños, de acuerdo a lo que queremos extraer, pues, y podemos tratar en cualquier tipo de NIC, ¿de acuerdo? Se puede utilizar de manera ambulatoria, ¿ok? Con anestesia local solamente. Tiene una alta tasa de curación mayor de 90%. Las complicaciones más frecuentes que se produce, ¿ok? Que solamente son de 10%, son los sangrados, ¿de acuerdo? Son los sangrados. La ventaja, acá sí podemos enviar patología, porque sacamos, ¿ok? Y esta muestra lo mandamos a patología. Entonces, la ventaja es que si provee muestra para patología. Se utiliza anestesia local, nada más no necesita anestesia general, no necesita hospitalizar, es ambulatorio. El porcentaje de éxito es mayor del 90%, es bajo costo. La desventaja puede producir estenosis, es decir, la lesión, es decir, la área que queda estenosa, se puede producir una estenosis del canal cervical, puede producirse como desventaja esa complicación.
¿ok? Puede haber una hemorragia postoperatoria también, hemos hablado, hasta un 10%, ¿correcto? El daño térmico del borde no va a permitir al patólogo decir que borde libre de lesión, porque el borde térmico ya está quemado, ¿no es cierto? Y puede haber más de una muestra también, porque sacamos uno y si vemos que es infinito, podemos sacar una segunda muestra. Entonces puede haber muestras múltiples, ¿correcto? El cono frío, ¿qué cosa es? Es lo mismo que el cono LIC, pero a través del bisturí, ¿no es cierto? Es un tratamiento generalmente reservado a un cáncer in situ, es decir, un proceso más avanzado, y acá sí tiene que hospitalizarse y tiene que ser con anestesia, ¿de acuerdo? La ventaja acá es que no va a haber los bordes quemados, entonces el patólogo no va a poder decir bordes libres de lesión. La condenación de C, por tanto, puede ser el terapéutico en NIC o el diagnóstico para detectar invasión, para ver los bordes libres que he mencionado, ¿de acuerdo? Si toda esta parte inicial del cáncer, de la lesión premaligna falla, ¿no es cierto? Es decir, sobrepasa ya el NIC3, sobrepasa el cáncer in situ, viene el cáncer invasor. Este cáncer invasor ya es el cáncer de cuello uterino, sobrepasa la membrana basal, ¿no es cierto? Entonces, aquella lesión en la cual el epitelio neoplásico invade el estroma en uno o más lugares, una profundidad de 3 o más, se denomina cáncer del cuello uterino, ¿no es cierto? Y acá vemos ya, mira, ya es una lesión manifiesta ya, ¿no es cierto? Yo no necesito colposcopio para ver que acá hay una lesión, entonces es un cáncer cervical. Cuando hemos fallado ya hasta esta segunda etapa del tamizaje, encontramos otros tipos de casos que lamentablemente siguen siendo todavía frecuentes acá en nuestro medio. ¿De acuerdo? Los tumores epiteliales malignos se desarrollan desde el orificio interno y van extendiéndose, ¿de acuerdo? Empieza en esa zona, en la unión escamo-columnar, en la zona de transformación. Macroscópicamente es un tejido blanco, blanquecino, nacarado, ¿correcto? Friable, ¿ok? Puede ser blando o endurecido, pero es sangrante, que emana a veces secreciones purulentas y de mal olor. El sangrado también es anormal, ya hemos mencionado, la misma característica, es un sangrado mayor que la parte de las lesiones premalignas, ¿no es cierto? El sangrado puede ser continuo, ¿correcto? Llega a ocasionar anemias severas en la paciente, hablo de correas sanguinolenta, purulenta, con mal olor. Sangrado puede también haber poscoital, ¿no es cierto? Porque ya son lesiones exofíticas fundamentalmente. Hay dolor pélvico de acuerdo a la extensión, puede inclusive haber hasta fracturas, fístulas, si ya hay compromiso a nivel de la vejiga o al de recto, ¿no es cierto? Fístula vesical o fístula rectal, ¿correcto? Hay debilidad, baja de peso, anemia, ¿ok? Básicamente se extiende por continuidad. También hay extensión a larga distancia a través de las vías linfáticas y sanguíneas. Toda la lesión debe ser biopsiada, ¿correcto? Se suele hacer inicialmente un cono frío usualmente, previo a un tratamiento de mayor compromiso, dependiendo a lo que nos informa el patólogo, ¿correcto? Y debemos hacer un estudio también si hay compromiso exterior en los pulmones, en el cerebro, en el hígado. Los factores de riesgo es igual que el anterior, obviamente, implicar múltiples compañeros sexuales, coitorragia a edad precoz, relaciones sexuales de inicio precoz, fumar cigarrillo por largos tiempos, el uso de dispositivos orales por muchos años, la multiparidad, ¿no es cierto? No haber tenido perpendicular o antes. Estos son los factores de riesgo, básicamente lo mismo que lo que hemos hablado ya en las lesiones premalignas. Y esto sí es una cosa importante. Ustedes están ahorita en la parte del curso, en la parte de la ginecología, que estamos hablando de todos son cáncer, y básicamente la clasificación, ¿no es cierto? El estadiaje clínico, todo de la FIGO, del cáncer cervical, es muy parecido a otro tipo de cáncer ginecológico, ¿no es cierto? Pero con sus características particulares, es decir, hay un grado 0, que es el carcinoma in situ, ¿no es cierto? Es el previo, la presión. El grado 1 ya es un cáncer confinado en el cervix. Si hay cáncer grado 1, solamente está en el cervix. El grado 2 sale del útero, pero no llega a la parte de la pared pélvica, es decir, no llega al hueso, ni desciende más allá del tercio superior de la vagina. El grado 3 sí ya llega a la pared pélvica, es decir, al hueso, o se extiende por más allá del tercio superior de la vagina, ¿no es cierto? Y el grado 4, cuando hay extensiones
a distancia, ¿correcto? Extensión más allá de la pelvis. Son los 4 grados, pero en cada uno de ellos, de estos grados, de estos 4 grados, se clasifican en A y en B. Por tanto, el cáncer confinado en el cervix hay grado 1. Cuando el cáncer solamente es microscópico, no lo vemos con los ojos, es microscópico. El 1B sí es lesión visible, es decir, es lesión visible, ¿correcto? En el 2 también hay 2A, que es compromiso vaginal sin compromiso parametral, es decir, solamente es en extensión en vagina, pero no en el parametrio. Y el 2B, ¿ok? Sí es compromiso parametral. Llega al parámetro, no llega al hueso, pero sí llega al parámetro, el 2B. El 2A solamente es compromiso vaginal, se extiende más abajo de la vagina. En el grado 3 también hay 3A y 3B. El 3, como he mencionado, sí llega al hueso o más abajo de la vagina. El 3A, el compromiso mayor de la vagina, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero también ya va a haber el 3B, extensión a la pared pélvica. Puede haber hidronefrosis, compromiso ya renal. Y el 4, ese 4A, solamente a órganos adyacentes, ¿correcto? Adyacentes, trompa, ovario, etcétera, adyacente, ¿no es cierto? Y el 4B, ya a distancia, hígado, pulmón, ¿correcto? Pero dentro de ello, el 1 se subdivide todavía, ¿ok? El 1A, que solamente es microscópico, hay el 1A1, cuando el compromiso al estroma solamente tiene 3 milímetros de profundidad o 7 milímetros de extensión. Y el 1A2, cuando tiene una profundidad de 3, de profundidad hasta 5, no puede ser más de 5, y una extensión más de, que no pasa los 7 milímetros también. En cambio, el 1B, hay 1B1, la lesión es no mayor de 4 centímetros, y el 1B2, la lesión mayor de 4 centímetros. ¿Correcto? Entonces, son el estadiaje de la FIGO del cáncer cervical. ¿De acuerdo? Muy bien, y acá es lo mismo, pero en gráfica. Vean ustedes, el estadiaje 1 solamente está a nivel de cuello. Todo eso que hemos dicho, 1A, 1A1 o 1A2, ¿no es cierto? Si es hasta 3 milímetros, de 3 a 5 milímetros, ¿no es cierto? O 1B, que es menor de 4 centímetros, todo está en el cuello. Estadiaje 1. Estadiaje 2, cuando ya sale del cuello, pero no llega a los huesos. Está en parametro, el 2B, o en vagina, el 2A. Estadiaje 3, ya llega a hueso. Hay 3A, cuando también se extiende más de la vagina, 3A, o es a hueso, 3B. ¿Correcto? Y el 4, cuando ya sale, pues totalmente, ¿no? Puede ser en recto, vejiga, ya se hace. Y ahí está. Entonces, son detalles generalmente acá en un esquema para que puedan ustedes comprender con mayor. Y es importante eso porque vean también esto, vean ustedes, ¿no es cierto? Que no cáncer in situ, el 0, ¿no es cierto? Confinado cervix, ya solamente no llega a la pelvis, llega a la pelvis, se va a metástasis, pero vean los porcentajes, vean ustedes. El estadiaje 1 más o menos se encuentra en un 85%, ¿ok? Es decir, de todos los estadiajes, el estadiaje 1 es un 85%, ¿ok? Perdón, no digo el estadiaje llega, sino la sobrevida llega. Es decir, mientras la sobrevida a 5 años, a menor grado, obviamente mayor sobrevida, 85%. Y cuando es grado 4, a 7%. Lo que quiere decir es el porcentaje de presentación. 47% es el estadiaje 1, ¿no es cierto? El 28% del estadiaje 2, 21% del estadiaje 3 y 4% del estadiaje 4. Son más o menos la estadística de los porcentajes de presentación de los diferentes grados del estadiaje. Diagnóstico diferencial debemos hacer con varios, cosas con condiloma, cervicitis, ¿no es cierto? Hasta en aborto, debemos hacer de todos modos un diagnóstico, por lo tanto, la única manera de determinar es la patología, alumnos, ¿correcto? La diseminación también hemos hablado, pues es por continuidad, por vía linfática o por vía hemática, ¿no es cierto? Sea vena o arteria. Y estos son todos los estudios, y esto es importante para hacer estudios de estadiaje también con mayor precisión, ya no solamente con el FIGO, sino para ver el TNM, ¿no es cierto? Los metástasis, ver todo tipo de los paquetes ganglionales que existen, ¿de acuerdo? Los paracervicales, los inguinales, ¿ok? Los ilíacos, tanto la común o la externa, ¿correcto? El sacro,
el aórtico, es decir, todos los cadenas linfáticas que tienen que hacerse adecuadamente para poder también ya en casos avanzados, obviamente, ¿no es cierto? Entonces el tratamiento básicamente se centra en estos tres tipos de tratamiento para el cáncer cervical, el quirúrgico, la radioterapia y la quimioterapia. Tanto el quirúrgico como la radioterapia da la misma eficacia, da la misma eficacia, ¿correcto? Se hace cirugía en estadios tempranos, obviamente. Hasta el 2A está permitido hacer cirugía. Más de 2A tiene que ser con un tratamiento coadyuvante, ¿no es cierto? Con la radioterapia fundamentalmente, o con la quimioterapia, con ya uno u otro. Pero ya más allá de 2A debemos agregar otro tipo de tratamiento, ¿de acuerdo? Básicamente para conocimiento, ¿no? Esto ya es tema del especialista en realidad, ¿no es cierto? Viendo los diferentes tipos de STDA, que el 1A1 se hace una histerectomía simple nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque el 1A1 no es visible, ¿ok? Solamente tiene 3 milímetros de espesor y no tiene más allá de 7 milímetros de extensión. Entonces, con una histerectomía simple podemos hacer la curación o por lo menos lograr una subida hasta el 97% a los 5 años, ¿correcto? Cuando ya se va aumentando el grado de estadiaje, no solamente la esterectomía simple, sino la radical, ¿no es cierto? O inclusive no la esterectomía radical, sino hacer la quimioterapia neoadyuvante o la radioterapia, la quimio con la radio, ¿no es cierto? Si es menor de 4 centímetros en la 2A, esterectomía radical, o si es mayor de 4 centímetros, primero la radioterapia, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Es decir, los tratamientos van a depender, pues, obviamente, del estadiaje, alumnos, ¿correcto? Igual también el estadio 1A y 2B, poco extendido, ¿no es cierto? Puede ser procedimiento que no tengan que ser ultra radical, ya que cuando hay un mayor compromiso, prácticamente uno tiene que hacer una exenteración pélvica, ¿no? Es decir, saca todo, la anterior, posterior, es un examen totalmente mutilante, ¿no es cierto? Totalmente mutilante, ¿ok? En cuanto a la radioterapia, se utilizan, pues, algunos, básicamente son externos, de cobalto, cesio, ¿no es cierto? Va a producir reacción, quemadura alrededor, ¿no? Sí, sí, va a existir ese tipo de tratamiento. La ventaja es que aplicar a todas las pacientes, ¿de acuerdo? Si hay una contraindicación para cirugía, podemos hacer con radioterapia, ¿de acuerdo? La sobrevida como la efectividad, como le digo, con respecto a la cirugía, viene a ser igual. Pero ¿cuál es la desventaja? Como le vuelvo a decir, hay daño en el entorno, ¿ok? Sea vejiga, sea intestino, es un porcentaje significativo. Hay disfunción sexual también, porque se produce fibrosis, ¿cierto? Entonces, estamos también comprometiendo y anulando la función sexual, ¿ok? Y como la reacción es tan intensa, no es tan fácil corregirlo, ¿no es cierto? Es difícil. Entonces, va a depender, obviamente, en estadios más avanzados, se deja la cirugía, pero se va a la radioterapia, y lo bueno es que tiene la eficacia mismo que la cirugía, pero con las complicaciones que hemos mencionado. En cuanto a la quimioterapia, que es un tratamiento no adyuvante, ¿no es cierto? Básicamente hace que disminuya el tamaño, ¿no es cierto? Se usa, pues, una serie de sustancias como el citoplatino, el neomicina, la blindamistina, es decir, son compuestos de quimioterapia que lo utilizan en el y que también va a ser utilizado en este tipo de lesiones. Creo que esta es la última diapositiva. Bueno, muchachos, ahora sí viene la parte de la pregunta. ¿Alguna duda, algo que quieran preguntar, por favor? Le hemos hecho en 1 hora 40. El tema es extenso. Es lindo este tema de la patología cervical. Es una patología que la primera cáncer de mortalidad por cáncer en la mujer. Como le he leído de la parte de la directiva sanitaria, todos debemos saber, independiente de lo que ustedes van a hacer en el futuro, debemos conocer esto y hacer nosotros los vectores de la educación en este tema, alumnos. Por eso me he extendido un poquito en la exposición. ¿Alguna pregunta?
No, doctor, está bien, gracias. ¿Quién habló? Franca, doctor. Esta, Franca. Franco, ¿tú eres delegada de la promoción? No, 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 es Ana. Anita. Ana. Ana, ¿cómo estamos? Buenos días. ¿Estás por ahí? Buenos días, doctor. ¿Qué dices tú, Ana? ¿Una pregunta? Mm, La verdad, todo claro, doctor. Ana, dime, ¿cuántos genotipos hay del papillomavirus? Bueno, como usted mencionó, habían un grupo de los no oncológicos y de los oncológicos. En el de los Ya, oncológicos, los que representan este grupo son el 16 y el 18, y entre los no oncológicos, los que van a dar el combinado son el 6 y el 11. muy bien, Ana. Perfecto. Dime, Ana, dime un nombre de tu compañero, obviamente, pues. Cualquiera, Ana. Doctor. Anita, vamos. Tenemos 10 minutos. Ronnie, Tony. ¿Tony dijiste? Ronnie, ¿Ronnie qué? ¿Se acuerda su nombre de Ronnie? ¿Su apellido de Ronnie Ronnie? Ruiz, Ronnie. Ronnie Ruiz. El popular Ronnie. Ronnie. Falta para Ronnie, entonces. No está Ronnie. Sí está, doctor, acaba de Sí, activar su doctor. micro. Ronnie. Sí, doctor, disculpe, la señal está muy mal aquí. Ok, no te preocupes. Gusto conocerte, Ronnie. Ronnie, una pregunta. ¿Nada? No, todo claro. Ronnie, dime, con respecto al papillomavirus, ¿cómo es su estructura? Del papillomavirus. La estructura. No, nada, Ronnie. Hola. Melissa, Laime. Hola, Melissa, ¿cómo estás? Qué gusto que estés acá. Melissa, ¿qué dices? ¿Cómo es la estructura del papillomavirus? Meli, ¿me escuchas? Doctor sí lo escucha, pero le está escribiendo por el chat. Dice que no tiene audio ahorita. No. ¿Quién me está hablando? ¿Melissa? No, doctor, soy Franca. Melissa le ha escrito por el chat Ah, y le ya, ha dicho ya lo que no leía. tiene audio. Ah, muchacho. En su membrana tiene estructura pentagonal, dice Ronnie. Ok, está bien. Es importante con respecto a ello que recuerden que tiene en la parte en la estructura pentagonal las proteínas estructurales, ya que es el L1 y L2. El L1 es el que, gracias a esa estructura, proteína estructural, es que se basan las vacunas. ¿De acuerdo? Muy bien. Franca, tiene la última pregunta para despedirme de ustedes. Sí, doctor, dígame. ¿A quién le vas a indicar vacunas? Vacuna para el PVH. ¿A quiénes? Ah, ya. A mujeres, bueno, niñas entre 9 a 14 años debería ya colocarse la vacuna. Ok, ¿y a varones podemos vacunar? Ah, sí. Con miedo, ¿no es cierto? Los dice con miedo. Ok, mira, son varias cosas, ¿ya? Sí, en nuestro país no está dentro del programa de vacunación en los varones, así como también para el tétano también nos excluye a nosotros,
somos ya los olvidados, los varones. Los varones en otros países sí están dentro del programa de vacunación para el VIH, ¿correcto? Se menciona que se aplica adecuadamente la vacuna tanto a mujeres y a varones adecuadamente con coberturas de vacunación mayor del 80%. Dice que hasta el 90% de condiloma desaparecería y un 70% disminuiría de cáncer cervical. Entonces también se podría vacunar en varones, pero el programa actualmente no lo incluye el varón, ¿ya? Pero el vacunar a las mujeres también disminuye, de todos modos. Hay una disminución en cáncer en el varón, porque el papiloma virus también causa cáncer en el varón. Causa en el pene, cáncer en la parte del laringe, ¿correcto? Vacunar a la mujer nada más en los países que tienen una cobertura adecuada, se emite una disminución de ese tipo de cáncer en el varón, ¿ok? Sin vacunarse los varones, Vacunando a los varones es mayor todavía. Muy bien, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Si no, lo damos por terminado y cualquier cosa ya está grabado. Si no, voy a parar la grabación. Es un pentámero. También pone Melissa. Ana, la delegada. Sí, doctor. Ana, ¿tienen otra clase? Ya si no damos por terminado. Sí, doctor. Estamos bueno, por otro lado, en otra clase, un conversatorio. Ok. Entonces ya no lo quito más su tiempo. Un gusto. Qué lástima que solamente hemos conocido a través de este medio. Ya llegarán momentos mejores, alumnos, a seguir resistiendo, ¿correcto? Hasta luego. Gusto de conocerlos. Gracias, doctor. No se olvide de parar la grabación, por favor. ¿Perdón? No se olvide de parar la grabación, por favor. Ok, ahorita hago eso. Gracias por mencionarlo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ya.